Buenas a todos y a todas. Hoy os voy a explicar qué es cómo medir corriente continua, corriente alterna, tanto monofásica como trifásica, y cómo medir continuidad. Comenzaré explicando que la corriente continua es un flujo constante y unidireccional de electrones a través de un conductor. Un ejemplo de corriente continua podría ser una batería, ya que los electrones fluyen de una sola dirección desde el polo negativo al polo positivo. Ahora pasemos a medir la corriente continua en una pila de 1,5 voltios. Para medir la corriente continua ponemos el multímetro en 2 voltios en continua. Ahora pasemos a hablar y a medir corriente alterna. Para empezar os comentaré que la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones cambia periódicamente. Dentro de la corriente alterna existen dos tipos, la monofásica y la trifásica. La monofásica, la corriente alterna monofásica, este cambio de dirección se produce a una frecuencia específica generalmente de 50 o 60 Hz. Pasemos a medirla. Debemos medir fase tierra, nos deberá dar aproximadamente 230 voltios, fase neutro nos deberá aproximadamente 230 voltios y tierra neutro nos deberá estar cerca de 0 voltios. Así que volvemos al multímetro en corriente alterna en 500 para que no se quede por debajo de 230 y dé error. En la trifásica hay tres fases de corriente alterna, desfasadas entre sí, se usa más para la industria. En el caso de la trifásica, por lo menos en Europa, sería fase fauce, debería estar cerca de 400 voltios, fase tierra, y de fase neutro, debería estar aproximadamente en 230 voltios. Y finalmente en neutro tierra, debería estar cerca de 0 voltios. Bueno, dicho esto, pasemos al último punto por tratar, la continuidad. La continuidad se refiere a la propiedad de un conductor eléctrico para permitir el flujo de corriente constante a lo largo de toda la longitud del conductor. Una vez entendido esto, pasemos a medir la continuidad. Se mide desde los extremos, pero no sin antes poner el modo de ohmios sobre los pedidos que tiene algunos multímetros. Y ahora seguimos. Debería medirse de la siguiente forma: fase con fase, neutro con fase y tierra con tierra. Para comprobar que no haya continuidad entre los diferentes extremos, debemos comprobar entre ellos, o sea, fase con neutro, fase con tierra, y comprobar que no hay continuidad entre ellos. Bueno, pues espero que os haya aclarado todo y hayáis aprendido algo interesante. Adiós.